Es que es mi... Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los martes, su amigo Pablo Bazáñez, nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa Diálogos Metropolitanos, este espacio que nos hemos hecho para platicar de los temas que les interesan a ustedes, pero también a las ciudades, a los municipios, lo que hacemos todos los días. Recordemos, la ciudad es su gente que la camina, que la disfruta, a veces que la padece, pero sin duda alguna la ciudad las hacemos todos. Y hoy queremos hablar de un tema que me parece muy relevante sobre cómo las ciudades tienen, y los municipios, por supuesto, tienen acceso a fuentes de financiamiento y cómo esto se traduce también en algún momento dado en la posibilidad de que exista la capacidad para hacer frente a desafíos, hacer frente a demandas, hacer frente a los temas que nos interesan desde los gobiernos locales. Por eso queremos platicar sobre este impacto que tiene la distribución de los recursos fiscales de forma equilibrada o no para el desarrollo regional. Es un tema sin duda complejo, un tema que a veces pareciera que solamente los especialistas le entienden, yo no soy de esos, pero que sin duda alguna sí vemos los efectos de una buena o una mala distribución de los recursos en muchos sectores de la sociedad. A veces nos quejamos de que el municipio no tiene la posibilidad de atender temas como la infraestructura urbana o los recursos para salud o para educación, etcétera, pero no tenemos muy claro cuál es el elemento de, digamos, las consecuencias de que a veces no lleguen los recursos suficientes ahí a donde están los problemas. Por eso, las finanzas, sin duda alguna, es importante tenerlas muy claras porque, como dicen en el dicho, prometer no empebrece, cumplir es lo que aniquila. Y para llevar a cabo cualquier proyecto, necesitamos tener los recursos que nos permitan saber que este es uno de los elementos básicos para poder cumplir al respecto. Bueno, para platicarnos de este tema, hemos invitado ese sí, él sí, un experto en la materia de finanzas públicas, que además actualmente colabora con el equipo de Xóchitl Gálvez como el coordinador de la mesa justamente de finanzas públicas. Y bueno, pues para mí es un tema muy especial y quiero agradecerle a Fernando Galindo que hoy nos acompañe en este diálogo metropolitano. Fernando, pues es licenciado en Economía por el ITAM y se ha destacado en diversos cargos en la acción pública como subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También en el gobierno del Estado de México fue coordinador de asesores del secretario de Finanzas y director de Política Fiscal y director de Apoyo Financiero del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. En el año 2018 al 21 fue diputado federal y como legislador presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Fernando, qué gusto tenerte hoy aquí en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Pablo, el gusto es mío. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y la verdad, muy entusiasmado de platicar con todos ustedes sobre cómo está la estructura de los ingresos de los estados y de los municipios, cómo ha venido afectando esta política de Morena de centralizar el gasto público, ir eliminando muchos de los fondos que ayudaban a los estados y los municipios a atender demandas muy sentidas por parte de la población y cómo es que con la candidata Xóchitl Gálvez y las propuestas que trae de manejo de finanzas públicas van a ir mejorando, sobre todo la infraestructura y el servicio básico, principalmente en salud y en educación en todo el país. Entonces es un placer estar con todos ustedes y estoy a la orden para arrancar con las preguntas, cuestionamientos tuyas y de los que nos están escuchando. Muchas gracias, Fernando. Pues yo quisiera que empezáramos por lo básico, por lo general. Cuando hablamos de recursos fiscales, cuando hablamos de recaudación, ¿a qué nos referimos? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuáles son las fuentes o los aportantes del dinero que el gobierno en su momento puede ejercer en sus diferentes rubros? ¿Cómo se conforma un presupuesto? Pues mira, el presupuesto de un país, para arrancar desde el punto de vista más macro, está integrado principalmente de la ley de ingresos, donde se establecen todas las contribuciones, impuestos, el endeudamiento público, con lo que va a contar el gobierno para gastar el año siguiente. Luego tenemos el presupuesto de egresos, donde se determina a qué rubros
se va a destinar cada uno de los ingresos que pagó la gente a través de sus contribuciones y de los impuestos. Y es ahí donde se va determinando cuánto le corresponde a la federación, cuánto le corresponde a los estados, cuánto le corresponde a los municipios de ese impuesto federal, que es un monto pues, muy significativo, que asciende más o menos a 10 puntos del PIB, que son un monto pues, considerable, casi 10 millones de pesos, que uno no se puede imaginar lo que eso significa, ¿no? Es difícil cuantificar el número de ceros que tiene un presupuesto de ese tamaño. Pero luego lo vamos desglosando y vemos que le llegamos a la parte de los estados y de los municipios. Y los estados y los municipios, pues básicamente tienen los ingresos propios, que son impuestos locales, que pueden cobrar. Principalmente los estados tienen el impuesto sobre la nómina y la tenencia, son los impuestos más importantes que tienen los estados. Y los municipios principalmente tienen los derechos de agua y el impuesto predial, que eso es parte fundamental de los ingresos propios que tienen las entidades federativas y los municipios. Y luego tienen los recursos que le transfiere la federación de este impuesto federal que comentábamos al principio, que son las participaciones y aportaciones federales. Entonces, para ponerlo en perspectiva, más o menos en promedio en el país, el 90% de los ingresos de los estados y de los municipios viene de la federación a través de participaciones y aportaciones. Y el 10% en promedio viene de los impuestos locales, de las entidades federativas y de los municipios. Digo, hay diferencias dependiendo de la capacidad administrativa de los municipios, pero en promedio, así es como se compone los ingresos de las entidades federativas y de los municipios. De la parte que le corresponde a los estados y municipios de la federación, comentaba que hay dos rubros: las participaciones federales y las aportaciones Claro. federales, que están relacionadas al ramo general 33. Las primeras, para tratar de no distraer mucho en algunos conceptos, las participaciones son recursos que los estados y los municipios pueden destinar a los conceptos que ellos determinen. Son de libre asignación, por decirlo de alguna manera. Y las aportaciones federales, que son las del ramo 33, sí tienen una etiqueta específica. Se tienen que destinar a educación, a salud, a infraestructura, a seguridad, a recursos para el pago de policías. Entonces, sí tienen una etiqueta específica. Y los ingresos propios de los impuestos que recauda cada estado y municipio, pues ya tienen una asignación con base a lo que aprueben cada una de las cámaras en las entidades federativas. Entonces, más o menos así está como la estructura federal de los ingresos que reciben cada una de las entidades federativas con base en esta coordinación fiscal que Ujú. existe en la Ley de Coordinación Fiscal y en el presupuesto de egresos de la Federación, que se determina cada año. Bueno, y muchas gracias, Fernando. Y en este aspecto, en lo que van de los 5 años y cacho de la administración federal, hemos visto alguna modificación que tú nos quieras platicar respecto a cómo se da la distribución de los recursos fiscales, digamos, hacia estados y municipios. ¿Se mantiene igual que en administraciones anteriores o ha habido, digamos, algunos elementos que nos permitan ver alguna diferencia en la manera en que se lo recaudado, ¿no? Como nos has platicado, esas fuentes de ingresos que se tienen y cómo se distribuyen a las entidades federativas y a los municipios? ¿Cómo valoramos este tema? ¿Las cosas están igual, están mejor, están peor? ¿Cómo Mira, Yo, estamos? yo te diría, en términos generales, las participaciones, que es esta bolsa de libre designación para estados y municipio, no ha habido una modificación significativa en su mecánica de distribución. Hay una fórmula que está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, que establece básicamente ponderadores de población, de recaudación, y con esa fórmula se distribuyen los recursos a todos los estados, y los congresos locales hacen una distribución a los municipios de cada entidad federativa. Eso no ha tenido modificación alguna. En el caso del ramo general 33, ahí sí ha habido una modificación bien Ok, importante y muy significativa, y que ha afectado de manera importante a la población, que se han centralizado los recursos en materia de salud.
recordará los que nos escuchan que antes existía el Seguro Popular y un fondo en el ramo 33 que se denomina FASA, que es un fondo para la salud a nivel nacional. Esos han sufrido una modificación importante en virtud de la propuesta de Morena de centralizar los recursos. ¿Y eso qué ha significado? Pues que los estados principalmente y los municipios han perdido la capacidad de dar atención específica en materia de salud. Han perdido la capacidad para la compra de medicinas, de medicamentos, sobre todo para enfermedades catastróficas como es el caso del cáncer. Y hemos observado cómo esta centralización del gasto en salud y la ineficacia que ha tenido Morena en la administración de estos recursos nos ha llevado a que 50 millones de personas hayan perdido el acceso a salud durante esta administración. Es decir, 30 millones más de personas respecto a lo que existía en el 2018 no tienen acceso a salud, incrementando de manera significativa el gasto que tienen que realizar las familias mexicanas para atenderse porque no existen los medicamentos o no les dan cita en los hospitales del sector salud. Entonces, sin duda ha sido un cambio bien significativo en esta materia que ha afectado muy importante a las familias y disminuyéndole el ingreso disponible que tienen para pues la compra de alimento o otros factores que son importantes para cada una de las familias del país. Entonces, sí creo que ha sido un cambio muy importante que sí ha afectado a la economía de las entidades federativas, pero sobre todo, pues que ha afectado la calidad del servicio en salud que puede dar el gobierno a toda la población. Sí, por supuesto, esto lo vemos muy claramente en varios rubros, ¿no? Por ejemplo, estás comentando algunos de los recursos federales que llegan a los municipios y brinca a la vista, por ejemplo, que desapareció el Fortaseg, que tenía este antecedente del llamado Subsemun y que desapareció desde el año 2021, cuando todavía en el año 2016 se le asignaron casi 6.000 millones de pesos y para el año 2021 de plano desapareció del mapa presupuestal. Hoy solamente a los municipios les llega el FAST, ¿no? Que es prácticamente ya el único esquema financiero para seguridad pública de estados y municipios. Y por supuesto, estos recursos como los que tenía el Fortaseg, pues ahora queremos pensar que están dedicados a, por ejemplo, financiar a la militarizada Guardia Nacional. ¿Es así, Fernando? ¿Qué pasa en materia de seguridad pública con los recursos que ya no están llegando a los municipios? Sí, te diría, adicional a todos estos recursos que comentamos al inicio de la transmisión, había o existían hasta 2018 otros programas del gobierno federal que ejecutaban directamente las secretarías de Estado en coordinación con los estados y los municipios. Ahí está este Fondo de Seguridad Pública, Fortaseg, que estaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora, como un programa presupuestario y que a través de convenios firmaba con los estados y los municipios, principalmente para el pago de la nómina de policías estatales y municipales y para el equipamiento de los policías estatales y municipales. La mayoría de los programas presupuestarios que existían en el gobierno federal, que administraba cada una de las secretarías de Estado y que tenían una repercusión o que firmaban en convenios de colaboración con las entidades federativas, fueron eliminados por completo. Eliminaron por completo este Fondo de Seguridad Pública al cual tú hacías referencia. Eliminaron los recursos que iban destinados a fomentar la infraestructura en materia cultural. Eliminaron los recursos de concurrencia en las entidades federativas para el apoyo al campo. Eliminaron los recursos en materia de turismo, principalmente para los pueblos más mágicos. Eliminaron los recursos en materia de agua potable que se firmaba en materia de colaboración con los municipios. Es decir, todos los recursos que la federación ejercía en coordinación con los estados y los municipios fueron eliminados.
No hablemos ya de los programas de desarrollo regional que hacían infraestructura en las entidades federativas y los municipios, el fondo de pavimentación que permitía no tener tantos baches a nivel nacional y programas muy, muy importantes como el Fondo Metropolitano, que por Así ejemplo en es. el Valle de México y en el Valle de Toluca se llevaron a cabo obras muy significativas en beneficio de la movilidad y sobre todo el tratamiento en materia de agua. Y también el programa de desarrollo regional que permitía a las entidades federativas más pobres del país tener un fondo subsidiario para hacer infraestructura en esas entidades federativas. Entonces, sí hubo una política de eliminar cualquier recurso público en coordinación con las entidades federativas, pero más allá de que ya no querían tener colaboración con los estados y los municipios, el problema es que eliminaron la política pública. Es decir, no la sustituyeron con nada, con ningún otro programa, aunque lo ejerciera directamente la federación. Y eso es lo que nos ha llevado a que la infraestructura básica en la mayoría de las ciudades, en los estados y los municipios, haya sido muy mala durante estos últimos 5 años y se tenga una mejor calidad en los servicios, principalmente en las vialidades, en cultura, en deporte, en todo lo que teníamos colaboración entre la federación y las entidades federativas. Es terrible lo que estás comentando, Fernando, porque finalmente aquí vemos componentes del gasto público que estaban en el presupuesto que han sido eliminados. Siguiendo alguna de tus publicaciones en redes sociales, hablabas de 36 programas sociales que fueron eliminados en esta administración. Cuando se habla mucho de que primero los pobres y de que vamos a sacar a la gente de la pobreza, pareciera que en los dichos hay una cosa, pero en los hechos es completamente distinta, porque 36 programas eliminados, evidentemente, dejan una cuenta clara, ¿no? Que es un dato que tú has aportado en tus redes sociales, dejan una cuenta clara de que más allá de pensar en verdaderamente estar del lado de la población más vulnerable, se está pensando en un esquema clientelar de manipulación de la pobreza, Fernando. Sí, sin duda. A ver, Morena, desde el inicio de esta administración, a nombre de la austeridad, realizó recortes al gasto social de manera significativa. Se eliminó por completo los programas de apoyo a los pequeños productores del campo. Eliminó las escuelas de tiempo completo, es decir, se le quitó el recurso a más de 33,000 escuelas a nivel nacional que le daban desayunos y comida a los niños de este país, principalmente en educación básica. Eliminó, como ya lo comentábamos, el subsidio en materia de seguridad pública. Eliminó el programa de estancias infantiles, es decir, le quitó el 100% de los recursos. Eliminó el programa de comedores comunitarios, el programa de apoyo a migrantes, y así me puedo ir hasta los más de 37 programas presupuestarios que eliminó. Y cuando uno revisa la estructura del gasto público del presupuesto de egresos de la Federación, vemos que en proporción el gasto social sobre el total del presupuesto es menor en el 2024 que el gasto social que se hacía en el 2018, es decir, están gastando proporcionalmente menos en programas de subsidio en beneficio de la gente. Sí han dado mucha publicidad, principalmente al programa de adultos mayores y becas, que yo creo que es un programa que, como lo ha dicho la candidata Xochitl Gálvez, se va a mantener y se va a fortalecer porque va a ser a partir ahora de los 60 años cuando ella sea la próxima presidenta del país, pero se tiene que regresar los programas sociales que tenían un beneficio muy, muy importante para la población porque lo permitiría sacar a los más pobres del país de la pobreza, porque en esta administración incrementó la pobreza extrema, incrementó a 9,1 millones de personas porque se les quitaron estos programas focalizados que iban directamente a ese segmento de la población y eso es lo que la candidata Xochitl Gálvez se ha comprometido a regresar y focalizar de mejor manera el gasto social. Y la pregunta es, ¿a dónde se fue este dinero? ¿No? Entonces uno empieza a revisar el presupuesto de egresos y los informes de cuenta pública
y vemos que la mayoría de estos recursos se han ido para apoyar a petróleos mexicanos. A Claro. petróleos mexicanos le han destinado durante todos estos años casi 2 millones de pesos. Y uno diría, bueno, pues vale la pena porque petróleos mexicanos contribuye a la riqueza nacional. Pero lo que vemos es que la producción petrolera es la más baja desde 1980. Petróleos Mexicanos cada vez contribuye menos a la riqueza nacional a través del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, en lugar de aportar, básicamente Petróleos Mexicanos nos está quitando recursos, cosa que no sucedía en las administraciones anteriores. Con tan solo el 30% de estos recursos que se destinaron a Petróleos Mexicanos, se hubiera pagado durante 6 años estos más de 37 programas que eliminaron. Es ahí donde se ha comentado en muchos de los foros por parte de la candidata Xóchitl Gálvez que se tiene que hacer una revisión profunda de esta relación fiscal que hay entre Pemex y la Federación para que deje de perder dinero, para que vuelva a contribuir a la riqueza nacional, para que pueda incrementar su producción petrolera, porque esto ha afectado considerablemente el gasto público. Y si hacemos un zoom sobre quién está pagando también eso, son los estados y los municipios. Porque para determinar esta bolsa grandota que hablamos al principio de las participaciones que van de libre asignación para los estados y los municipios, conforme lo determine cada una de las cámaras locales, un porcentaje viene de los ingresos de petróleos Sí. mexicanos. Y como se le ha quitado carga fiscal, es decir, paga menos impuestos ahora a petróleos mexicanos, casi 300.000 millones de pesos que deberían de haber llegado a estados y municipios no han llegado por esta ineficacia de petróleos mexicanos. Y por eso vemos que cada vez los municipios y los estados tienen menos margen de maniobra porque tienen mucha restricción en el gasto público. Entonces, sí, sí es una reingeniería bien importante que se tiene que hacer en materia de gasto público para tener mejor capacidad para atender las necesidades fundamentales Parece de la población. que las necesidades están peleadas con los recursos. O sea, una cosa es lo que se requiere, pero los recursos están invertidos en las cosas que no generan una utilidad, digamos, notoria, una utilidad pública, algo que fomente verdaderamente el desarrollo de las capacidades y del potencial de los ciudadanos. Tú estabas señalando, Fernando, este tema de Pemex y me parece muy relevante, porque, por ejemplo, por acá tengo un dato, 50.000 millones de pesos fueron las reducciones solamente en los derechos de utilidad compartida y los derechos de extracción de hidrocarburos, que eran los que, digamos, para nuestra audiencia, los impuestos que Pemex pagaba, por ejemplo, y que eran incorporados a esta masa de la recaudación federal participable de lo que se llevaba a estados y municipios. Y consecuentemente, pues en vez de estar poniendo el dinero para que haya policías bien pagados, para que los municipios tengan la infraestructura urbana mantenida en buenas condiciones, para que puedan también tener esa coadyuvancia en los servicios de salud, para que tengan, digamos, mejor establecidos servicios de mantenimiento de áreas verdes, de alumbrado público, etcétera, tantas necesidades, pues los recursos entonces están yendo a este barril, que es el barril de Pemex, que es un barril sin fondo, Fernando. Sí, sin duda, sí, sin duda. Sí, ha sido un monto bien importante en materia de recursos que se han enviado a petróleos mexicanos para la construcción de la refinería que no refina. Y eso ha hecho que no haya recursos para prioridades fundamentales para la población, ¿no? Si uno revisa, y me preguntabas hace ratito sobre el tema de seguridad pública, pues vemos que en el 2024 estamos gastando la mitad de los recursos públicos que se gastaban en el 2018. En el 2018 gastábamos alrededor de 100.000 millones de pesos en materia de seguridad pública para combatir el crimen. Y ahora estamos gastando casi 50.000 millones de pesos. Entonces, la estrategia de balazos, digo, de abrazos y no balazos, se ve reflejada en menos capacidad de ejecución del gasto público. ¿Y qué significa menos capacidad de ejecución del gasto público? Pues que hay menos equipamiento, que hay menos policías, que hay menos operativos,
que no se tienen todos los elementos en materia de estrategia, de inversión en tecnología, en C4, C5, en darle equipamiento a los policías de estados y municipios. Entonces, sí, el presupuesto es donde se reflejan las verdaderas prioridades del país y vemos cómo le han quitado recursos en materia de seguridad pública, pero lo mismo sucede en materia de agua potable y drenaje. Todos Claro. estamos viviendo aquí, sobre todo en el centro del país y en algunas otras ciudades importantes, cómo tienen una escasez de agua muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque el programa de agua potable durante los primeros 3 años de esta administración tuvo una reducción casi del 80% en Del materia ochenta de por ciento, ejecución. Fernando, es increíble lo que estás diciéndonos. Es 80% increíble. menos recursos para el tema de agua, cuando es hoy uno de los asuntos de viabilidad de la civilización humana, el acceso, la disponibilidad de este recurso que ahora es un recurso escaso, que es el agua potable. Y Sí, 80% menos de es recursos. increíble. Y entonces cuando se viene el problema, empiezan a quererle invertir, pero ya muy tarde. O sea, el tema de agua, sin lugar a dudas, tiene que ver con el cambio climático, pero que esté tan grave la situación, tiene que ver con que se dejó de invertir recursos en los primeros años de esta administración. Y luego te pones a ver, oye, es que hay muchos incendios. Pues sí, es que la CONAFOR, que es la comisión encargada de estar atenta de estos fenómenos, pues le quitaron el 50% del presupuesto. Y luego te vamos a ver, oye, las comunidades indígenas siguen sin infraestructura básica. Ah, pues es que le quitaron el 70% del programa para la infraestructura básica. Y así te vas yendo casi rubro por rubro y ves cómo para financiar estas obras faraónicas que ha mencionado la candidata Xochitl Gálvez, pues han destruido mucha capacidad que tenía el gobierno federal para atender toda esta materia. Sin duda, antes había muchos elementos que se pudieran mejorar, pero dimos un paso significativamente o varios pasos significativamente para atrás. Fernando, esto es un tema que nos lleva a una muy profunda reflexión respecto a cómo se están haciendo las cosas con el dinero de los ciudadanos. Y por un lado, vemos que a los municipios les llega cada vez menos recursos, tanto del fondo participable, ¿no? De esto del ramo 28 que tú has comentado, como del ramo 33, los diferentes fondos de aportaciones, pero también junto con esta, digámoslo así, historia de fracasos en materia de fortalecimiento de los municipios, de las entidades federativas para que puedan hacer frente a los problemas de la comunidad. También vemos que los municipios y las entidades no están haciendo mucho para recaudar mejor. Tú nos has comentado en esta charla, Fernando, que los municipios hoy pues prácticamente están entregados en manos de los recursos del gobierno federal. Según el INCO, en promedio, el 73% de los recursos municipales provienen de la federación y solamente el 23% son parte de los recursos propios. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios de la OCDE, el país tiene un equivalente de recaudación muy bajo, dicen estos estudios que es cercano al 16,7% del PIB, mientras que los promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llegan a recaudar cerca del 34% del Producto Interno Bruto de sus entidades, en general de todo lo que se recauda en el país. Pero para estados y municipios el tema todavía es peor, porque para estados y municipios se recauda no más allá del 5% del total de lo que se recauda, del total ingresado por el Estado mexicano. Entonces, esta dependencia, digamos, de los estados y municipios del presupuesto que les, bueno, de las transferencias federales, pues les genera una dependencia que les corta, ¿no? Que les limita su margen de actuación a estados y municipios. Algunos han planteado entonces que se requiere una reforma fiscal y que en ese aspecto necesitamos tener un federalismo fiscal. Algunos señalan, ¿qué sería esto y qué propuestas habrían al respecto para fortalecer la capacidad, digamos, hacendaria de los municipios y de las entidades? ¿Cómo podrían recaudar mejor los municipios y qué propuestas tendríamos en este aspecto, Fernando? Sí, mira, yo creo que en primer lugar se tiene que trabajar mucho en la eficiencia recaudatoria. Yo creo que en el caso de los municipios hay un área de oportunidad enorme
en el cobro del impuesto predial. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda de la sistematización que tienen algunos municipios. Sin lugar a dudas, los municipios más grandes del país sí tienen una capacidad recaudatoria importante, pero también tenemos muchos municipios del país que no han desarrollado esa capacidad administrativa para poder generar mejores condiciones de recaudación en cada uno de sus localidades. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en primer lugar, antes de pensar en nuevos impuestos, en cómo potenciar los recursos que se cobran hoy con las potestades tributarias que tienen los estados y los municipios. También en el caso de las entidades federativas pasa lo mismo. Creo que tenemos que buscar sobre todo formalizar a la economía. Hoy más de la mitad de la economía no está formalizada, no está pagando impuestos y creo que los tenemos que convencer de los beneficios de estar formalizados, de estar en el Registro Federal de Contribuyentes, tanto federal como de las entidades federativas, por los beneficios que van a recibir al tener seguridad social, al tener un seguro de desempleo, al estar bancarizados y poder tener acceso al crédito. Entonces tenemos que, sobre todo, mejorar la eficiencia recaudatoria. La candidata ha sido muy clara de que no hay una propuesta en materia de una reforma fiscal, pero sí de formalizar la economía, sí de bancarizar la economía y sobre todo tener la mejor capacidad en materia de eficiencia recaudatoria y trabajar de la mano con estados y municipios, con todos los convenios de colaboración fiscal que existen entre la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas para mejorar la recaudación. Creo que hay un potencial enorme si se invierte en tecnología para el Claro. cobro de los impuestos y de los derechos que los municipios tienen, se podría decir, más potestades tributarias que las propias entidades federativas, y es ahí donde vemos la fortaleza, inversión en tecnología, en eficiencia recaudatoria para tener mayor capacidad, pero sobre todo la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez es tener un crecimiento económico importante durante la próxima administración que te permita tener mayores ingresos federales como de las entidades federativas, porque el crecimiento durante esta administración de Morena pues va a estar abajo del 1%, menos de la mitad de lo que veníamos creciendo en la administración anterior y casi van a llegar a ser el peor sexenio en materia de crecimiento económico desde 1934, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar de manera de tener un crecimiento económico sostenido para los próximos años y eso nos va a generar ingresos para el país, tanto para la federación como los estados y los municipios. Es increíble que con este tipo de datos, que no son otros datos, sino son los datos duros, existe un empecinamiento en decir que las cosas tienen que seguir igual, que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien como mexicanos y que necesitamos enfatizar la manera en que se están haciendo las cosas. Y tú nos has dado algunos datos, me parecen muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, cómo se ha destrozado toda la infraestructura en esta materia, no solamente con la creación del IMSS Bienestar y el anterior INSABI que hizo, pues, digamos, letra muerta, que destrozó los avances logrados con el seguro popular, que ya llevaba, pues, tres sexenios dando resultados, prácticamente cuatro con el de Salinas de Gortari, que empezó también con esquemas similares, pero que con un plumazo se borraron. Y uno diría, bueno, se borraron porque había corrupción, dicen ellos, pero jamás se pudo comprobar este tipo de desvíos de recursos. Y por el contrario, lo que estamos viendo pues, es como en el sector salud, pues hoy hay cada vez menos mexicanos con acceso a la salud. Se estima 30 millones de mexicanos que están fuera de la posibilidad de acceso a salud, más que en el año 2018. Hoy, pues, 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud, con una reducción, pues porque todo tiene un origen, 55 menos de recursos de presupuesto del sector salud en este año 2024. Eso es algo muy lamentable, pero tú nos los has dicho como también, pues ahora toda la salud con este tema del IMSS Bienestar excluye la participación de estados y municipios, generando pues prácticamente no solamente una reconcentración administrativa, sino también un poco
un elemento de ir en contra del propio pacto federal, Fernando. Sí, sin duda. Yo creo que se le está quitando a las entidades federativas y los municipios la capacidad de atención inmediata, de tener mejor capacidad de atender también las necesidades de los médicos, de las doctoras, de las enfermeras, de los enfermeros y de todos los trabajadores del sector salud. Al estar centralizado el pago de la nómina, se pierde la capacidad de estar generando las plazas que requiere atención inmediata en algunas poblaciones de nuestro país. Entonces, creo que esa pérdida de capacidad de atención inmediata por parte de las estados y los municipios, pues va a afectar la atención que recibe la población mexicana y va a estar sujeto a las necesidades presupuestales del gobierno federal en turno, donde muchas veces, como hemos observado durante el gobierno de Morena, pues vemos que sus prioridades pueden estar en otros sectores muy distintos a las necesidades reales de la población. Entonces, sí creo que en nombre de la austeridad, este gobierno ha eliminado muchos programas, en nombre de la corrupción. También ha hecho lo propio y yo siempre pongo el ejemplo que es como ir al doctor y decir, oye, me duele el dedo, y en lugar de ver o darte alguna medicina para el dolor, pues te lo cortan. Entonces, creo que es ahí donde hay que hacer una revisión profunda de las políticas públicas, hacer evaluación de los programas sociales y sobre todo ver con indicadores cómo están incidiendo en la reducción de la pobreza o cómo están incidiendo en materia de crecimiento específico económico de algún sector que se quiera desarrollar, sobre todo porque el objetivo fundamental pues, es tener una población de clases medias y donde se elimine por completo la pobreza extrema que existe en nuestro país. Así es. Bueno, el día de ayer, Fernando, la candidata Xochitl Gálvez presentó sus proyectos, bueno, sus compromisos en materia de infraestructura. Y me pareció muy interesante que ella señalara esta necesidad de eliminar las ocurrencias, de que los proyectos no se tiren, no tiren el dinero, no chupen el dinero de esos proyectos, simplemente porque se le ocurrió a algún iluminado que había que hacer un aeropuerto, que había que hacer un tren, que había que hacer una refinería, sino que tengan rentabilidad económica, social, humana y yo diría también, por supuesto, medioambiental. ¿Qué podemos pensar de estos proyectos de infraestructura en el caso del triunfo de Xochitl Gálvez como candidata a la presidencia de la República? ¿Qué nos esperamos los mexicanos en cuanto a cómo se podrá replantear el tema de la inversión pública en proyectos de infraestructura de lo que el día de ayer presentó la candidata? Sí, mira, yo creo que lo fundamental es observar la ley, ¿no? El Estado de Derecho, donde tengas un gobierno en donde la ley sea la ley, ¿no? Y hoy la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cualquier proyecto de inversión que realice el gobierno federal y que esté incluido en el presupuesto de egresos de la Federación tenga un registro en la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué implica ese registro en en la Secretaría de Hacienda? Es pues, que tengas un proyecto ejecutivo, un análisis costo-beneficio, que tengas un dictamen de impacto ambiental, que analices su impacto en materia de transición energética, si tiene algún impacto en materia de afectación cultural, porque hay algún vestigio cultural, algún proyecto que se realice. Y una vez que tengas todo ese análisis, se lleva el registro en la unidad de inversiones y se puede llevar a cabo la ejecución de esos proyectos. Con esta administración, con Morena, se dejó por alto todos esos requerimientos. Entonces se presupuestaron proyectos que no se tenían ni proyecto ejecutivo ni análisis costo-beneficio y por eso hemos generado los sobrecostos tan significativos en los proyectos insignias de este gobierno. Se incrementó, casi se duplicó el costo de la refinería, se elevó significativamente el costo del tren Maya, el aeropuerto pues, se generó sin un plan de negocio importante y tenemos un aeropuerto pues, donde tenemos tres, cuatro vuelos al día.
Entonces, todo eso pues, es un desperdicio de recursos públicos por no tener una buena planeación. Y por eso la candidata Xóchitl Gálvez ayer en la presentación de este paquete de infraestructura, pues dijo, no más ocurrencias en el gobierno. Todos los proyectos tienen que tener todos estos elementos para poder arrancar, minimizar el impacto presupuestal que nos permita destinar recursos adicionales pues para educación, para salud, para carreteras, para pavimentaciones, pues porque no podemos con recursos escasos tirar el dinero en obras que no necesariamente van a tener una rentabilidad política y social en el país. Pues a mí me pareció muy importante en estos compromisos que se expusieron por la candidata Xochitl Gálvez. El primero, los criterios, hablando de estados y de municipios, que son de los temas que en Diálogos Metropolitanos le damos un especial seguimiento, que comprometiera que los proyectos de infraestructura responderán a visión regional y a la gobernanza, que permita a las entidades federativas proponer desde lo local proyectos que mejoren sus condiciones e impacten regionalmente con el apoyo federal. Justamente es lo que las entidades federativas y los municipios reclaman, ¿no? Que tengamos la posibilidad de ser tomados en cuenta en la planeación y en la ejecución de la obra pública y por supuesto no solamente se queden estados y municipios como espectadores y a veces ejecutores de caprichos y ocurrencias como tú lo estás comentando, Fernando. Ah, sin duda, o sea, tenemos, a ver, el tema de infraestructura en materia de agua, pues son programas regionales, ¿no? Aquí en la zona metropolitana, pues tenemos afectaciones en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Valle de Toluca, la zona Hidalgo. Tiene que ser una infraestructura regional que se tiene que analizar todo el impacto que implica hacer un proyecto de inversión en esa naturaleza. Lo mismo en el transporte público, en la movilidad. Pues mucha gente del Estado de México viene a trabajar a la ciudad y así en las distintas regiones del país. Tenemos muchas zonas metropolitanas, la de la laguna, también pues, todo el desarrollo y el crecimiento que ha tenido el sureste del país, en la zona de Mérida, en Cancún, Playa del Carmen, donde tiene que haber un buen transporte público. Entonces, hacer un desarrollo regional del sureste donde impulsemos las vocaciones que tienen, identificando por regiones dónde están sus fortalezas y que les permitamos tener este acceso al desarrollo económico y sobre todo a todas las inversiones que están viniendo del exterior o que quieren venir, pero dado que no hay infraestructura, no hay Estado de Derecho, no vienen en materia de relocalización de las inversiones. Entonces, sí, no te puedes quedar con proyectos específicos para un estado o para un municipio, sino hacer un análisis regional de las vocaciones, de los impactos que tienen, pues para potenciar y sobre todo pues, multiplicar la inversión en la economía de tal manera pues que generemos mejores empleos y sobre todo mejores condiciones salariales, porque aquí lo más importante pues es que la gente tenga dinero en el Claro. bolsillo para hacerle frente a sus necesidades, ¿no? Sí, por supuesto, Fernando. Bueno, pues aquí en nuestro programa, aquí en Cadena Política, en Cadena Radio, pues empieza a presionarnos un poco el tiempo, pero yo no quiero que concluyamos nuestra charla con Fernando Galindo sin que nos platiques cómo podemos hacer mejor las cosas, qué nos falta como sociedad y qué podemos esperar para un México mejor, Fernando. Pues mira, yo creo que en primer lugar participar. Sí tenemos enfrente el 2 de junio un momento que va a definir hacia dónde queremos ir. Aquí hay dos proyectos. El proyecto de Morena, que lo único que busca es fortalecer al gobierno para controlar al ciudadano o el proyecto de la candidata Xóchitl Gálvez, que lo que busca es fortalecer al ciudadano para que controle el gobierno a través de mejores servicios. Entonces, sí es un momento Claro. que tenemos que reflexionar, que tenemos que participar todos. No se vale luego quejarse de las condiciones del país si no participamos activamente en estos procesos que son fundamentales para el país. Y de ahí estar vigilantes una vez participando pues de lo que realiza el gobierno con los recursos públicos de todos los mexicanos. Ahí la candidata Xochitl Gálvez ha sido muy clara de que va a haber transparencia total en el ejercicio de los recursos públicos y la sociedad y cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes
de que se estén ejerciendo en lo que se deben de hacer y que no se estén tirando los recursos. Entonces creo que es ahí donde una participación activa, vigilando que el gobierno realice lo que le prometió, pero de manera eficiente y de manera eficaz. Creo que es ahí donde tenemos que estar todos atentos y sobre todo participar en el proceso del próximo 2 de junio que va a definir, yo creo que la vida de nosotros y de nuestros hijos pues, por los próximos 30 años. Sin duda, es una gran responsabilidad ir a votar y que lo hagamos convencidos del México que queremos, que lo hagamos conscientes de que nuestro voto define ese futuro que le queremos dar a nuestro país. Pues Fernando, tú has sido muy activo en redes sociales, hemos visto muchos de tus publicaciones y consecuentemente siempre aportas datos muy interesantes de cómo van las finanzas públicas y cómo se están deteriorando cada vez más la forma de la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, estatales y también el federal a los problemas que tenemos los mexicanos. Por lo tanto, compártenos tus redes para que la audiencia de Cadena Política también pueda seguirte. Sí, estamos ahí en Twitter, en @F_Galindo, ahí me encuentran, sobre todo con toda la información en materia de finanzas públicas, economía y las principales propuestas en esta materia de la candidata Xochitl Gálvez. Extraordinario, Fernando. Pues muy agradecido de la oportunidad que nos compartas hoy tu tiempo, tus conocimientos, las propuestas de la candidata Xochitl Gálvez. Y quiero agradecerle especialmente también a quienes todos los martes a la una nos apoyan con su presencia y por supuesto siguen estas transmisiones de diálogos metropolitanos en Cadena Política. Siempre agradecido con ustedes, se despide su amigo Pablo Bazáñez, agradeciéndoles la gentileza de su atención, deseándoles muy buen provecho y excelente semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, saludos a todos.